Vamos a continuar entonces viendo esta cara posterior inferior. Hemos visto la zona externa, recuerden, con lo que es la apófisis estiloides para el ramillete de Riolano, para los dos ligamentos y los tres músculos que se van a insertar aquí en esta apófisis estiloides, que van a estar formando lo que es el ramillete de Riolano, ¿no? Por detrás encontramos el agujero estilomastoideo, todo este agujero estilomastoideo, por donde va a estar pasando el nervio facial y también una arteria, ¿no? Que es la arteria estilomastoidea. Entonces aquí pueden ver ustedes en esta imagen, entonces, cómo está pasando el nervio facial, por aquí, ¿no? Entonces, todo este es el agujero estilomastoideo, ¿no? Entonces, el agujero estilomastoideo que encontramos aquí, y por ahí estará pasando esto marcado con el número 13, que es el nervio facial. Y luego encontramos también una faceta rugosa, ¿no? Entonces, para una faceta rugosa, entonces de aquí esta faceta rugosa, ¿no? Entonces que se va a articular con el hueso occipital. La zona media, porque todo este que hemos visto es la zona externa. Todo este que aquí que vamos a encontrar será la zona media. Zona media. Entonces, esta zona media vamos a encontrar una depresión, una excavación que es bastante profunda y que se denomina la fosa yugular, ¿no? La fosa yugular, todo esto que está marcado con el número 13, ¿no? Que pueden ver, está aquí 13, la fosa yugular, ¿no? La fosa yugular. Entonces, esta es la fosa yugular, y entonces esta fosa yugular va a servir para alojar al golfo que se llama de la vena yugular interna. Golfo es cuando está haciendo un codo, ¿no? Entonces ahí está haciendo un codo, ¿no? Entonces ahí se estará alojando entonces el golfo de esta vena yugular interna, esta depresión que es bastante profunda, ¿no? Entonces esta vena yugular interna que encontramos que está formando el paquete vasculonervioso del cuello, ¿no? Entonces, este paquete vasculonervioso del cuello que está formado por la vena yugular interna, el nervio neumogástrico y la carótida primitiva, la arteria carótida primitiva, ¿no? Entonces son los tres esos elementos que forman ese paquete vasculonervioso del cuello, y esta vena yugular interna viene aquí a alojarse entonces en esta fosa yugular, y aquí está formando una especie de codo que es el golfo de la vena yugular interna. Eso encontraríamos en esta zona media. La zona interna, toda esta que pueden ver, la zona interna, es la más grande, la mayor que nos va a presentar de las tres zonas que encontramos, ¿no? Y aquí vamos a encontrar el orificio inferior del conducto carotídeo, ¿no? Entonces, todo este que pueden ver ustedes, es el orificio inferior, todo este de aquí, de lo que es el conducto carotídeo, ¿no? Entonces, este orificio inferior del conducto carotídeo, entonces, por donde va a estar pasando la arteria carótida interna, ¿no? Entonces, esta arteria que habíamos indicado antes, que ya vamos a ver en anatomía topográfica, ¿no? Entonces, que esta arteria carótida primitiva se divide en dos ramas, una que es la arteria carótida externa y otra es la arteria carótida interna. Entonces, la arteria carótida interna viene precisamente aquí, este orificio inferior del conducto carotídeo, y va a entrar dentro del cráneo por este orificio, va a atravesar toda esta porción petrosa y va a salir aquí por donde está la flecha, ¿no? Donde está la flecha que está marcada con el número 8, es esa flecha que está desde aquí que empieza, que está recorriendo todo el conducto carotídeo. Entonces, recuerden que en el vértice de lo que hemos visto, que es esta porción petrosa, entonces este es el orificio interno del conducto carotídeo. Entonces,
Eso es el trayecto que recorre esta arteria carótida interna, ¿no? Entonces se divide la arteria carótida primitiva en dos, la carótida externa que va a ir a irrigar órganos de la cara, ¿no? Y esta arteria carótida interna que viene este orificio inferior del conducto carotídeo, atraviesa toda esta porción petrosa y va a salir por este orificio interno, ¿no? El orificio interno del conducto carotídeo que está en el vértice y va a llegar hasta lo que es la base del cerebro. Ahí va a terminar, ¿no? Entonces va a ir hasta la base del cerebro, entonces, y va a estar irrigando juntamente con el polígono de Wills, que va a formar sus ramos colaterales, también va a estar formando lo que es el polígono de Wills, que estarán irrigando el cerebro y el cerebelo. Entonces eso es lo que encontraríamos en primer lugar. Ahora, entre lo que es este orificio carotídeo, todo este orificio, este es el orificio inferior carotídeo, y lo que es la fosa yugular, todo esto que recuerden que hemos encontrado en la zona media, la fosa yugular, entonces entre este orificio inferior del conducto carotídeo y lo que es la fosa yugular, vamos a encontrar una cresta, esta que pueden ver. Todo esto que pueden ver, esta será la cresta, ¿no? Entonces la cresta, y en esta cresta, en el vértice precisamente de esta cresta, aquí pueden ver que está marcado con el número 12, vamos a encontrar un orificio que es pequeño, este orificio, ¿no? Fíjense, este de aquí, marcado con el número 12, ¿no? Y que este orificio es el orificio inferior, ¿no? ¿No? Del conducto de Jacobson, que se llama. Este es el orificio inferior del conducto de Jacobson. A ver dónde está el 12. Y si alguien tiene duda, aquí, ¿cómo se escribe Jacobson? ¿No? J-A-C-O-B grande S-O-N. Entonces es el orificio inferior del conducto de Jacobson. Y por aquí va a estar pasando precisamente un nervio, que es el nervio de Jacobson. ¿No? Entonces, que este nervio de Jacobson es una rama del noveno par craneal. Es una rama colateral del noveno par craneal. Ustedes recuerden, ¿no? El noveno par craneal es el nervio glosofaringio. Entonces, el nervio glosofaringio. Entonces, una rama del nervio glosofaringio que es el noveno par craneal. Entonces, este nervio de Jacobson. Así tendríamos entonces esta cara, ¿no? Entonces esta cara que es la cara posterior inferior y que está dividida en tres zonas, una zona externa, todo esto que hemos visto, una zona media y una zona interna. Entonces habíamos visto la cara antero superior, la cara posterior superior y la cara posterior inferior. Veríamos la cara antero inferior. Esta que pueden ver ustedes, esta sería la cara antero inferior. Entonces esta cara inferior, al igual que la anterior que hemos visto, pertenece a lo que es la base del cráneo, ¿no? Entonces exocraneal, ¿no? Porque la cara antero superior y la cara posterior superior eran endocraneales. En cambio la posterior inferior y la antero inferior son exocraneales, pertenecen a la base del cráneo. Por esta cara, en los dos tercios externos, toda esta cara en los dos tercios externos, va a estar formada o está representada por una superficie que es cóncava, toda esta que pueden ver, que es cóncava, que es lisa, ¿no? Y que pertenece al hueso timpánico. Toda esta que está marcada con el número 15, ¿no? Es el hueso timpánico, ¿no? Toda esta que está en azul. Entonces toda esta superficie es cóncava, es lisa y es uniforme,
¿no? Entonces pertenece al hueso timpánico y va a estar formando lo que es la pared anterior, toda esta pared anterior del conducto auditivo externo. Fíjense, aquí tenemos el orificio del conducto auditivo externo, aquí el conducto auditivo externo, y esta será la pared anterior, esta es la pared inferior, la pared superior y la pared posterior. Toda esta superficie que es cóncava, que es lisa de la cara anterior inferior, entonces está formando la pared anterior del conducto auditivo externo. Ahora aquí en la superficie interna, en su tercio interno, encontramos una pequeña superficie, ¿no? Que va a estar en relación, esta pequeña superficie está en relación con el músculo del martillo. Y así tendríamos las 4 caras entonces de la porción petrosa, ¿no? Entonces recuerden, haciendo un repaso, ¿no? La cara antero superior, toda esta que pueden ver. Cosita de Gasser, el hiato de Falopio, la eminencia arcuata, ¿no? Determinada por el conducto semicircular superior, ¿no? Entonces, el hiato de Falopio, ya ves los hiatos accesorios también que vamos a encontrar, y recuerden que esta cara, entonces esta cara antero superior va a estar en relación con lo que será el cerebro, ¿no? Cara cerebral, entonces endocraneal. La cara postero superior, toda esta cara postero superior también que es endocraneal y que va a estar en relación con el cerebelo, entonces está en relación con el cerebelo. Y en esta cara encontrábamos, yendo de dentro también hacia afuera, entonces encontramos el orificio interno o el orificio del conducto auditivo interno. El orificio del conducto auditivo interno, entonces por el que va a comunicar con todo el conducto auditivo interno, por el que estaban pasando el octavo par craneal, que es el nervio auditivo, y el séptimo par craneal, el nervio facial, y el nervio intermediario de Reissus. No hemos dicho que el nervio facial propiamente dicho es la rama motriz y el intermediario es la rama sensitiva. Luego, hacia afuera encontrábamos lo que era el acueducto del vestíbulo, ¿no? El acueducto del vestíbulo. Entonces, esta hendidura que se estrecha aquí marcada con el número 16 para lo que es, ¿no? El conducto endolinfático y para una prolongación tubular del vestíbulo membranoso. Ahora, entre lo que es el acueducto del vestíbulo y el orificio interno de este conducto auditivo, encontrábamos una depresión aquí marcada con el número 18, ¿no? Que es la fosa subarcuata, ¿no? La fosa subarcuata. Toda esta que pueden ver, ¿no? Entonces, que esta fosa subarcuata, ¿no? Entonces más marcada en el feto. Eso encontraríamos entonces en la cara antero superior y la cara postero superior, que luego le repetir ambas son endocraneales. La cara posterior inferior, que toda esta que ya es exocraneal, porque está formando parte entonces de lo que es la base del cráneo, ¿no? Está formando la superficie exterior, toda la base del cráneo. Anatomística es la más complicada, la han dividido en 3 zonas, una zona externa, una zona media y una zona interna, ¿no? Yendo de fuera hacia adentro. En la zona externa encontramos una eminencia sobresaliente, que es la apopsis estiloides, aquí que está marcada con el número 14, que es cortada, ¿no? Entonces aquí pueden ver también. Aquí la apopsis estiloides, marcada aquí con el número 16, toda esta apopsis estiloides. Toda esta apopsis estiloides, que esta apopsis estiloides va a servir para dar la iniciación a lo que es el ramillete de Ziola, ¿no?
¿no? Recuerden que está formado este ramen epitesiolano por dos ligamentos y está formado también por tres músculos. Los ligamentos eran el estilo maxilar y el estilo hioideo. Y los músculos eran el estilo hioideo, el estilo faringeo y el estilo gloso. Entonces, todos esos tres músculos y los ligamentos que se van a insertar en esta apopsis estiloides. En esta zona externa, por detrás de la apopsis estiloides, encontrábamos un agujero. Este marcado aquí con el número 19, donde está pasando la flecha negra, que es el agujero estilo mastoideo. El agujero estilo mastoideo, por donde va a pasar el nervio facial, también pasa una arteria, que es la arteria estilo mastoidea. Entonces aquí pueden ver entonces ustedes, este es el agujero estilo mastoideo, y aquí está el nervio facial que está pasando por este agujero, y está siguiéndolo de la flecha, ¿no? Así, y también en esta zona externa, ¿no? Encontramos una superficie, una faceta rugosa, número 15, ¿no? Que se denomina la faceta yugular y que se va a servir para articularse con lo que es el hueso occipital. Entonces recuerden, el hueso occipital, ese hueso occipital, el borde inferior, entonces que aquí estaba, se articula entonces con el hueso temporal, con esta faceta que es la faceta yugular. La zona media, toda esta que pueden ver ustedes, esta zona media hemos dicho que vamos a encontrar una depresión profunda, bastante excavada, toda esta que pueden ver ustedes, ¿no? Está marcada con número 13, y que es la fosa yugular, ¿no? La fosa yugular, y que va a servir para alojar el golfo de la vena yugular interna. El golfo de la vena yugular interna, decíamos que esta vena yugular interna está formando parte de lo que es el paquete vasculonervioso del cuello, ¿no? Entonces, habíamos dicho que este paquete vasculonervioso del cuello, adelantándoles un poco, está formado por la vena yugular interna, por la arteria carótida primitiva y el nervio neumogástrico, el décimo percranial. La vena yugular interna viene aquí, entonces es una especie de codo que se conoce como el golfo y se aloja precisamente en esta fosa yugular. La zona interna, que está considerada que es la más grande de las tres, nos va a presentar el orificio inferior, todo este marcado con el número 8, ¿no? Entonces este orificio, ¿no? Que es el orificio inferior del conducto carotídeo. El orificio inferior del conducto carotídeo, por donde va a estar pasando la arteria carótida interna. Pasando aquí por la arteria carótida interna, va a pasar por toda esta porción petrosa, va a ir hasta el vértice precisamente de esta porción petroso-peñasco, y por este vértice, que es el orificio, ahí vamos a encontrar el orificio interno del conducto carotídeo, va a salir entonces hacia lo que es el cerebro, hasta la base del cerebro, para ir a llegar. Entonces, por aquí pasa entonces esta arteria carótida interna. Entonces, esta arteria carótida primitiva hemos dicho que está en el cuello, se divide en dos ramas, la carótida externa y la carótida interna. La carótida interna viene aquí a este orificio inferior, atraviesa toda la porción petrosa y sale por el vértice de esta porción petrosa hacia el cerebro. Ahora, entre lo que es este orificio inferior del conducto carotídeo y lo que es la fosa yugular, hemos visto que se levanta una cresta, esta de aquí, toda esta cresta. Una cresta sobresaliente que se levanta separando precisamente la fosa yugular y este orificio del conducto carotídeo. Ahora en el vértice, ¿no? Vamos a encontrar un orificio, está marcado con el número 12,
No es la marca que es el orificio inferior del conducto de Jacobson. El orificio inferior del conducto de Jacobson, y que va a servir para dar paso a lo que es el nervio de Jacobson. Aquí tienen escrito, por si acaso, les decía el Jacobson. Entonces va a pasar este nervio de Jacobson. Ya decíamos que este nervio de Jacobson es una rama del noveno par craneal, ¿no? Es decir, del nervio glosofaríngeo. Así tendríamos entonces esta cara posterior inferior, que es exocraneal y forma parte de lo que es la base del cráneo. Y aquí teníamos la cara antero-inferior. Toda esta cara antero-inferior, que esta cara antero-inferior también es exocraneal y va a estar formando parte de lo que es la base del cráneo. Forma parte también de la base del cráneo. Entonces, en esta cara, en los dos tercios externos, está representada por una superficie que es cóncava, que es lisa y además, fíjense, es bastante uniforme esta cara, ¿no? Y esta cara va a pertenecer al hueso timpánico, no todo lo que esté en azul aquí pertenece al hueso timpánico, ¿no? Y esta superficie, entonces, que hemos encontrado que es cóncava, lisa y uniforme, va a estar formando la pared anterior del conducto auditivo externo. Entonces, este es el orificio del conducto auditivo externo, todo este era el conducto auditivo externo y este estará formando la pared anterior del conducto auditivo externo, ¿no? Esta será la pared superior, que está formada por la porción escamosa, la pared posterior está formada por la porción escamosa y la pared inferior también está formada, ¿no? Entonces, por lo que es parte del hueso timpánico. Así tendríamos entonces lo que son las cuatro caras: la cara antero superior, la cara postero superior, la cara postero inferior y la cara antero inferior. Veríamos los bordes de la porción petrosa. Los bordes hemos dicho que son el número de 4. Aquí, el número de 4, tendríamos un borde superior, un borde inferior, un borde posterior y un borde anterior. Aquí todo este que pueden ver, aquí es la cara antero superior, la cara postero superior, y aquí encontramos el borde superior, este marcado con el número 21. ¿No? Entonces, fíjense, todo este es el borde superior. Entonces, en este borde superior vamos a encontrar un canal, ¿no? Un canal bastante marcado, ¿no? Que es el canal petroso superior. El petroso superior. Este borde superior, por ejemplo, es el más largo de todos los bordes, de los 4 bordes que vamos a encontrar, ¿no? Entonces encontramos un canal bastante marcado, y que es el canal petroso superior, y que va a servir para alojar el seno venoso petroso superior. Entonces aquí estará alojando ese seno venoso petroso superior, en este borde superior, que es bastante marcado, como os digo, este canal. El borde inferior, este que pueden ver ustedes, todo este es el borde inferior, todo este es el borde inferior, ¿no? Este borde inferior lleva también el nombre de cresta pétrea, algunos autores lo denominan cresta pétrea, ¿no? Y se encuentra por delante de la apófisis estiloides. Fíjense, aquí está la apófisis estiloides, ¿no? Entonces, el borde inferior o cresta pétrea, y este borde inferior va a estar formando una eminencia, todo esto que pueden ver, que es la apófisis vaginal. Entonces forma una eminencia este borde inferior, ¿no? Entonces, que es la apófisis vaginal, todo esto que pueden ver ustedes. ¿No? Y que está, si ustedes se fijan, fíjense, está por delante de lo que es la apófisis estiloides. Este borde inferior.
Luego tendríamos el borde posterior. Entonces aquí veríamos el borde posterior. Este borde posterior. Y este borde posterior se articula con el borde inferior del hueso occipital. Entonces vamos a ver todo esto, ¿no? Estaré articulando con el borde inferior del hueso occipital. Recuerden un poco este borde inferior del hueso occipital, ¿no? O borde temporal, recuerden, ¿no? Borde inferior o temporal. Entonces, en este borde, yendo de dentro hacia afuera, vamos a encontrar un canal. Todo este que pueden ver ustedes, este canal. Todo este canal aquí. Aquí está marcado con el número 10. Entonces, este canal, que es el canal petroso inferior. Entonces, el canal petroso inferior. Canal petroso inferior, y este canal petroso inferior va a servir para alojar también un seno venoso, que es el seno venoso petroso inferior. Entonces, todo este canal estará alojando el seno venoso petroso inferior. Luego, yendo un poquito más hacia afuera, vamos a encontrar una excavación de forma piramidal. Está aquí marcada con el número 11. Una excavación que es de forma piramidal, que se denomina la fosita petrosa. Todo esto se denomina la fosita petrosa. Y esta fosita petrosa, ¿no? Se va a alojar un ganglio aquí en esta fosita petrosa, que es el ganglio de Anders. El ganglio de Anders. Algunos autores esta fosita petrosa simplemente la conocen como fosita piramidal nada más, ¿no? Y otros la denominan fosita petrosa porque, claro, desde luego tiene una forma piramidal, por eso algunos autores le dicen fosita piramidal, ¿no? Y ahí se aloja entonces el ganglio de Anders. Y en el fondo, ¿no? En el fondo de esta fosita petrosa, fosita piramidal, se va a abrir el acueducto del caracol. Entonces, en el fondo de esta fosita petrosa se abre el acueducto del caracol. Ahora, en la parte externa, ¿no? Entonces en la parte externa de esta fosita petrosa, ¿no? Encontramos una espina, esta que pueden ver, ¿no? Entonces esta espina, que se denomina la espina yugular del temporal. Entonces, en la parte externa, ¿no? El externo que llaman algunos autores, entonces encontramos una eminencia, entonces, que es la espina yugular del temporal. Todo esto. Eso es lo que encontraríamos entonces en relación a lo que es el borde posterior. Luego tendríamos el borde anterior. Todo este que pueden ver ustedes, todo este es el borde anterior. El borde anterior. El borde anterior, que es libre en su mitad interna, ¿no? Va a corresponder ya en un cráneo articulado, ¿no? Entonces a lo que es el agujero rasgado anterior, ¿no? Y en su porción externa, esta de aquí que podemos ver, estará unido a la porción escamosa. Fíjense, todo esto aquí que está con este color plomo, ¿no? Rayitas, entonces recuerden, es la porción escamosa. Entonces, en toda esta porción externa, en la porción interna, entonces libre y está formando parte de lo que es el agujero rasgado anterior, que aquí no se puede ver bien. Y en la parte externa, entonces va a estar unido a lo que es la porción escamosa en su mitad externa, ¿no? Y esta unión está señalada por una cisura o por un surco, todo este que pueden ver ustedes. Todo este surco, están en las flechas negras, todo este surco. Y este surco se denomina la cisura de Glaser, ¿no? G-L-A-S-E-R. Aquí está escrito Glaser, por si acaso alguien tiene duda, ¿no?
precisamente aquí están marcando por estas flechas negras, precisamente están marcando entonces todo esto lo que es la cisura de láser. La cisura de láser. Ahora, esta porción libre de este borde anterior va a formar un ángulo, fíjense, con la circunferencia de la porción escamosa. Fíjense, está formando un ángulo, ¿no? Entonces, un ángulo más o menos que dicen los autores que tendría entre 65 y 70 grados, entonces es ángulo, ¿no? Entonces, fíjense, está formando. Y en este ángulo que está formando la porción escamosa, o la circunferencia de la porción escamosa y esta porción libre del borde anterior, vamos a encontrar dos conductos, ¿no? Dos conductos que los autores, los antiguos anatomistas, comparaban con los caños de una escopeta, ¿no? Pero que estarían en posición vertical, no en posición horizontal. Ustedes recuerdan las escopetas antiguas, entonces, realmente sus papás, abuelos tienen escopetas así, lo han visto en las películas, son de dos caños, ¿no? Pues los caños están horizontales, en cambio aquí estos dos conductos están verticales, ¿no? Entonces, el superior, que va a ser a este nivel, este superior, entonces este es el conducto del músculo del martillo, desde aquí. Entonces este es el conducto del músculo del martillo. Y el inferior, que se ve aquí, que está con la flecha blanca, ¿no? El número 12, ¿no? Entonces va a ser el conducto de la trompa de Eustaquio, donde está por aquí el 12. 12, una flecha blanca que pasa por la trompa de Eustaquio, dice, ¿no? Entonces, estos conductos, así como los cañones de escopeta, pero en posición vertical, el superior entonces para el músculo del martillo y el inferior, ¿no? Entonces, que está representando la porción ósea, o la porción ósea, ¿no? Que está marcada con esta flecha blanca, ¿no? Con el número 12, que es la porción ósea de la trompa de Eustaquio. Y así tendríamos que estaría formado, ¿no? Todo, constituido todo este hueso temporal. Como ustedes pueden ver, es un hueso que es bastante complicado, por eso yo les decía, no sé, espero que este ejercicio académico que hayan tenido, pues hayan podido conseguir huesos temporales, porque esos huesos temporales les va a servir para toda su vida, jóvenes, para toda su vida, que sean profesionales, ¿no? Entonces, porque es un hueso bastante complicado, ya les decía que los anatomistas consideran que el hueso más complicado de todo el ser humano es el hueso temporal, ¿no? Por toda esa serie de conductitos que tiene, canales, todo, eminencias que encontramos y los ligamentos, todo que van a venir a insertar, los orificios, agujeritos que vamos a encontrar por todo eso y por lo que está pasando, y además ten en cuenta que interiormente vamos a encontrar todo lo que es, ¿no? Entonces, el órgano de la audición, ¿no? Entonces, que eso entonces complica mucho más entonces este hueso temporal. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, alguna duda que tengan. Sí, doctor, Sí, doctor, yo tengo una duda. En la cara anterosuperior o la cara cerebral, habló de... hay una eminencia con número 15. Quería preguntarle si la eminencia está cortada por la imagen, esa eminencia número 15, o es de que en el hueso está la eminencia, doctor. No, esta no es una eminencia, sino si ustedes se fijan aquí, dice, ese es el conducto semicircular que ha sido cortado precisamente, o sea, se ha incidido en el hueso, entonces esta eminencia es cerrada totalmente, pero aquí lo que, a ver, vean, donde dice conducto semicircular superior, la pared superior se ha hundido para marcar su situación interna en relación a la eminencia arcuata, ¿no? Entonces no existe en realidad, si ustedes tienen un temporal, entonces no va a encontrar esta hendidura, este corte aquí, sino simplemente es hecho con fines didácticos, con fines de enseñanza, para mostrar lo que es el canal semicircular superior, que está determinando todo esto que está con el número 10, que es la eminencia arcuata, ¿no? No existe esto. Simplemente esta eminencia, que es la eminencia arcuata,
y por debajo vamos a encontrar el canal semicircular superior que está determinando esta eminencia arcuata. Doctor, también habló de la bóveda del tímpano o tegmen tímpano. No sé si estoy pronunciando bien, doctor. Sí, el segundo número. Sí, el tegmen tímpani. Sí, o sea, decíamos que por delante de esta eminencia, entonces vamos a encontrar, ¿no? Entonces lo que es el tegmen tímpani. ¿No? El tegmen tímpani que está formando entonces la bóveda de la caja del tímpano. ¿No? Entonces va a estar en relación con lo que es el oído medio, ¿no? Entonces ustedes saben que entre el conducto auditivo externo y el oído medio hay una membrana, ¿no? Entonces, que es el tímpano. Entonces, precisamente en el oído medio vamos a encontrar los 3 huesecillos y ahí estará formando entonces la bóveda, la pared superior entonces de esta caja del tímpano que se llama el tegmen tímpani. Doctor, también habló de la vena yugular y que forma un paquete, algo del cuello. ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Si decíamos aquí que en la fosa yugular se aloja entonces el golfo de la vena yugular interna. En el cuello, ¿no? Entonces en las partes laterales del cuello encontramos lo que es el paquete vasculonervioso del cuello, ¿no? Entonces, que eso vamos a ver en anatomía topográfica, ¿no? Entonces, este paquete vasculonervioso del cuello, o sea, cuando hablamos de un paquete vasculonervioso, siempre estará formado por una arteria, una vena y un nervio, ¿no? Entonces, la vena que está formando aquí a los lados del cuello es la vena yugular interna, ¿no? Es lo que está formando la arteria carótida primitiva y el nervio neumogástrico, el décimo par craneal. Son los tres, ¿no? Los 3 órganos que están formando entonces el paquete vasculonervioso del cuello. Muchas veces ustedes en películas han debido ver que ¿no? Porque ahora como las películas salen bastante sangrientas, cuanto más sangre mejor, ¿no? Entonces algunas personas que les hacen un corte en el lado, ya sea el lado derecho, el lado izquierdo, ¿no? Y empiezan a sangrar cualquier cantidad, entonces porque precisamente han cortado la vena yugular interna o la arteria carótida, ¿no? Entonces, que si es inmediatamente no se lleva a un hospital, entonces la persona muere pues desangrándose, ¿no? Justamente esa vena, entonces la vena yugular interna la que se viene a alojar aquí. Doctor, y la cresta petrosa que se conectaba con la apófisis estiloidea, dijo que se conectaba con una eminencia. No sé si escuchó bien el nombre, eso quería que repita. A ver, ¿cuál es su pregunta? No la entendí muy bien. Sí, en la cresta petrosa dijo que había una apófisis estiloidea que se conectaba con una eminencia. Ese nombre de la eminencia dijo que se llamaba eminencia vaginal, parece. ¿Escuchó bien o escuchó mal ese nombre? Sí, aquí decíamos ¿no? Entonces, en el borde